importante este tipo de actividades porque involucran a toda la familia finalmente y sabemos que las mascotas son parte de nuestra familia. Exactamente, y con las mascotas muchas veces uno también se instala a ver series, a ver películas. Yo le pregunto porque yo noto que a mi gata de repente le gustan más algunas que otras. A ver si lo que nos trae hoy Guillermo Gacitúa en su sección ¿Qué hay para ver? Es del gusto de la Mau. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, pues en esta oportunidad con cine chileno a propósito del Día del Cine Chileno. Exacto, traemos 3 películas que marcan distintos hitos de nuestro cine, así que las vamos a comentar para que las puedan ver justamente antes de esta fecha importante que es la próxima semana. Mira, ya no queda nada para entonces celebrar este Día del Cine Chileno y tenemos buenas producciones. Oye, a propósito, ¿cómo estará la inflación? Porque hace un par de años atrás era el Cine Luca. Ahora, ¿cómo estará la inflación para la entrada del Día del Cine? Creo que siguen para el Día del Cine. ¿Siguen a Luca todavía? Me da la impresión que sí, he visto... Luca y media. No sé si estoy equivocada, pero 2 estoy lucas. casi segura que sí. Vamos a ver cómo afecta la inflación a esta promoción. Oye, Esperemos que sí. Esperemos que sí. Cine chileno, además, que ha demostrado ir en contra de lo que muchas veces se piensa. Hace algunas semanas, meses atrás quizás, comentábamos un estudio que daba cuenta de que esto de que el cine chileno habla solo de una temática es mito. En la práctica, las temáticas son tremendamente diversas a propósito de que se piensa que todo habla de dictadura, ¿cierto? Y de esa época en Chile. No es así. Tenemos un sinfín de alternativas, claro, muchas de ellas destacadas por ser de esa temática, pero hay de todo. Justamente hay de todo un poco, distintas temáticas, hay mucha comedia también. Y bueno, también hablando del tema de recaudaciones, en el top 10 de las películas que más han vendido, solamente una de dictadura está ubicada ahí, que es Machuca. ¿Viste? Entonces, claro, el público en general, aunque haya una oferta determinada, consume lo que quiere. ¿Sigue siendo el Chacotero la que más? El Chacotero y las de Kramer, creo que las que andan. Grado 3 y las de Kramer, ¿cierto? Sí, las de Stefan Kramer continúan en el número 1. Si no me equivoco, la primera de Stefan versus Kramer es la más taquillera de todas. Oye, bueno, es que la verdad es que también venimos de una época en la cual uno, claro, solamente veía las películas a través del cine o a través de la televisión, digamos, y ahí llegaban las que tenían más marketing o más publicidad y muchas veces eran, claro, vinculadas a lo mejor a la dictadura, pero hoy día tenemos una gran opción para poder ver películas ya desde la base de internet hasta, por supuesto, claro, hasta nuestras pantallas, digamos, personales. ¿Cómo fuiste haciendo esta selección también que nos traes hoy día? Claro, elegí 3 películas que marcan distintos hitos. Una que es como del cine de una época que se llamaba el nuevo cine chileno, donde hay directores que hacen como críticas sociales y es como la mejor época según los académicos de la ficción nacional. Después viene una que es nuestra primera nominación a los premios Oscar de una película chilena y luego nuestra primera original de una plataforma de streaming, que son 3 hitos que marcan la historia. ¿Y vamos a pasar por las más antiguas? Sí, comenzamos con una de un hecho basada en un hecho real que mezcla un poco lo que es la ficción con el documental y lo hace de una manera excelente, de El Chacal de Nahuel Toro, que es también un caso que vimos en el programa Mea Culpa, pero acá es una película que se graba en la localidad donde ocurrió, de un suceso del año 1960, donde un hombre mata a quien es su esposa y a sus 5 hijos, todos menores de 10 años. Y el crimen es tan macabro que la opinión pública se involucró de tal manera que los jueces tuvieron que cambiar su condena, porque a él le habían dado 33 años de prisión, cumplió 3 y tuvieron que sentenciarlo a la pena de muerte por todo el revuelo que se generó. En una época donde existía la pena de muerte. Claro, todavía estaba en nuestro país la pena de muerte. Creo que en los 90 se derogó la pena de muerte, sí, con Eduardo Frei. Exacto. Y acá, bueno, finalmente este hombre pasa a ser como una especie de ícono de la criminalidad chilena, porque vemos que esta película, finalmente estos son crímenes que perfectamente podrían pasar inadvertidos o quedar en el olvido, pero es gracias a esta película que queda en el inconsciente colectivo y que muchos de hecho creen que es un calco real de lo que ocurrió, pero es una película que también mezcla mucho lo que es ficción claramente, pero ha marcado de tal manera esta película que trasciende hasta el día de hoy y es una mezcla excelente entre lo que es ficción y documental. Tenemos también ahí a uno de los actores que partió hace poco, Luis Alarcón, en esta película y es
uno de los hitos más aclamados del cine chileno, tenemos también a Tres Tristes Tigres, Valparaíso mi amor, que son como las tres más aclamadas de nuestro cine. Y esta película es del año 1969. Sí. O sea, tampoco tanto tiempo No, después. no, nada de diferencia. No, de ocurrido este tremendo, brutal crimen, con un elenco que, claro, como tú dices, está Luis Alarcón, pero también está Marcelo Romo, otro actor tan reconocido y querido también a nivel nacional, que partió el año 2018. Está Héctor Noguera, Tito Noguera, que Sí, sigue un activo clásico. también en la televisión. Pero claro, es un elenco que también apela un poquito a la nostalgia, ¿no? Sí, justamente, y también como tú nos comentabas, se graba poquitos años después del crimen real. Lo que hace el director, que su apellido es Litín, perdón. Litín, sí, y graba en las mismas locaciones, y los extras son pueblerinos de la comunidad de Nahuel Toro, y son personas que justamente vivieron el crimen real, porque ocurrió 9 años después de la grabación de la película. Entonces muchos de ellos habían presenciado este suceso y habían sido parte de la opinión pública que juzgó a este hombre, al criminal real, por Claro. decirlo de alguna manera. O sea, Oye. sentían el crimen como incluso algo propio, parte de su historia, de su Justamente. territorio, entonces todavía tiene más significado que hayan podido participar del rodaje. Sí, claro, y hay titulares obviamente de esa época que estamos hablando de que existía la pena de muerte. Adiós al chacal de Nahuel Toro, el día que obviamente ya se concreta ¿cómo se dice ahí? No es asesinato, pues su sentencia. Claro. Su sentencia, finalmente, claro, pues no es asesinato. Y claramente una entrevista que dio en su momento a la televisión, me parece que fue a Carlos Pinto o a De la Maza, no recuerdo bien. Pero bueno, lo dio a través de los medios de comunicación, que fue bastante impactante el conocer obviamente a una persona analfabeta, una persona que obviamente no sabía expresarse tampoco, y es una de las partes más emblemáticas que tiene la película, cuando lo entrevistan, cuando da su declaración. Sí, justamente ese fue uno de los factores que más dividió a la opinión pública, porque algunos, claro, decían que había que matarlo porque tenía que pagar por sus crímenes, y otros claramente justificaban o respaldaban de alguna manera los actos de él, en que era una persona que no había tenido educación, que no tenía una formación de cómo vivir bien en sociedad. Y claro, ese es un factor que también es determinante muchas veces en la criminalidad. Lo hemos visto también en programas de televisión como Mea Culpa, que no solamente llevan a la pantalla crímenes, sino que también nos hacen reflexionar un poco de cómo la sociedad genera de repente factores sobre las personas para que se ocurra esto. O sea, es una Sí, responsabilidad claro. que la sociedad no puede ignorar también, que tenemos sobre la existencia de estas personas. Es verdad, y hay algo ahí también de responsabilidad de la sociedad con la misma delincuencia, los mismos delincuentes también. De todas maneras, bueno, es importante entonces que conozcamos esto, que es parte tan importante de nuestra historia, sin duda, ¿cierto? Un crimen que conmocionó a un país completo. ¿Dónde lo podemos ver? Desde el 24 de este mes, se me fue el mes, estamos en noviembre. El 24 de noviembre va a estar disponible en la plataforma Movie, que es una Movie. plataforma donde llegan como Sí. las películas más aclamadas, es muy selectiva con lo que se distribuye ahí. ¿Es una Y va a aplicación? estar. ¿Es una página? Es una aplicación, claro, como Netflix, Ya. pero que tiene mayores estándares de calidad audiovisual. Ya. Buenísimo, Movie, con M-U-V. M-U-B larga, la Ah, B ya. grande y la I latina. Perfecto, Movie. Movie. Y bueno, Otra película que está en Netflix, no sé si la Sí. sacaron ya. No, esta No, está está- disponible en Netflix No. todavía. Sí, justamente. O sea, no está. No, o sea, no la película. No, sí está en Netflix. claro, no, si está en Netflix, exactamente. Sí, justamente. No es nuestra primera película nominada al premio Oscar en el año 2013, que si bien no consiguió ganarla, abre la plataforma para que películas chilenas lleguen hasta allá. Luego tuvimos al cortometraje de La historia de un oso, Mujer Fantástica, que ganaron, y también ya después llegó La gente topo. Pero esta fue la que cimentó las bases de nuestra llegada a los premios Oscar. No nos cuenta la historia del plebiscito del año 89, pero de otra manera, porque se centra en el publicista que diseñó la campaña televisiva, la franja del no.
la campaña de La Alegría Ya Viene y todas esas imágenes que nosotros recordamos. Protagonizado por Gael García. Sí, justamente actor mexicano, destacadísimo y que viene a trabajar de la mano de Pablo Larraín en una película que es de Fábula, que es buena la productora que actualmente tiene como monopolio de alguna manera, decirlo, de las grandes películas de nuestro cine actualmente. Y bueno, nos cuenta también su historia familiar, cómo tuvo que convencer de alguna manera a los sectores políticos de la izquierda, que era la Concertación en ese tiempo, de hacer una campaña más alegre, porque claro, los partidos querían aprovechar estos 15 minutos de pantalla que tenían después de tantos años de silencio, de una manera de transmitir sus ideas, los ideales políticos a la sociedad, mostrar lo que estaba ocurriendo en las calles, pero él pensaba que esto era como de alguna manera jugar al mismo ritmo que estaba haciendo la campaña del sí, que era como jugar con el terror, un poco asustar a la gente para que votaran por el no, pero él le da un giro a lo que es La Alegría Ya Viene, la canción que todos recordamos hasta hoy y esas imágenes que finalmente calaron hondo en nuestra historia. Campaña que fue tomada por muchas escuelas de publicidad, incluso en el mundo, con respecto a lo que se hizo precisamente para lograr obviamente este objetivo de promocionar en este caso el no, pero... El periodismo también es también se analiza, sí. Una campaña, una propaganda, porque eso es lo que es, claro, una propaganda política, que claro, por su efectividad, pero también por ese enfoque, ¿no? Pese a la realidad y la situación país de la época, de pronto un mensaje tan disonante podría haber sido, oye, pero a ver qué me están mostrando aquí. Esto no es lo que estamos viviendo, pero claro, tiene que ver con ese mensaje de esperanza también, ¿no? Sí, y es súper interesante cómo a partir de un concepto que es la palabra no, que alude a todo lo negativo, claro, ellos generan este contraste de convertirla en algo optimista. La tenían difícil porque le dieron ese mensaje que ya está estigmatizado. O sea, partamos desde el jingle. Sí. Vamos a decir que el jingle que estuvo presente en esa época, todo el mundo lo tarareaba también. O sea, desde ahí la elección de las imágenes, de los actores, de los representantes. O sea, más allá de la vereda política, a lo mejor que alguien que nos pueda estar mirando, obviamente lo pueda estar mirando, estamos hablando del contenido, de la forma en cómo se hizo esta propaganda, que es analizada por especialistas por su efectividad, como dice Camila, su forma en poder hacerla. Vuelvo a insistir, más allá de la vereda política, cada uno ahí desde ese punto de vista tendrá obviamente sus visiones, pero desde la realización audiovisual tiene sus galardones. Sí, justamente, y viéndolo también como hace poco se cumplieron 34 años del plebiscito y habían entrevistas donde personas del sí decían: nosotros nos dimos cuenta que íbamos a perder cuando en nuestro comando había gente cantando la canción del no. Era tan pegadiza que logra llegar a personas de otro sector político. La canción, claro, hablándolo de manera publicitaria, sí, fue muy efectiva. Claro. Sí, no, desde el punto de vista audiovisual, un genio. Sí, nada más que decir al respecto. La historia es bien interesante también porque la película, digo, ¿no? Sí. Nos muestra justamente todo ese trabajo, pero además considerando el contexto, ¿no? No era llegar y trabajar en esta campaña. Las amenazas, la muchos vida de los familiar, rostros, control de los rostros, medios. Sí, los famosos que trabajaron en esta campaña también vivieron y sufrieron consecuencias al respecto. Sí, justamente ahí vemos también cómo el personaje de Gael García era amenazado con su familia, tenía un hijo pequeño, una ex esposa, también los miembros del comando que los esperaban vigilándolos en automóviles, sí, y era bien complejo. Y bueno, también la película tiene críticas porque a Pablo Larraín también muchas veces se le acusa de alguna manera desviar el foco de la historia del país, y algunos le critican de que el no ganó por la franja publicitaria, pero yo creo que es más bien darle otro enfoque, otra mirada distinta. No es un documental. Claro. No, perdón, pero también esa crítica surge a partir de su última producción, que es El Conde. Con El Conde también surge donde eso. se muestra la figura del general Pinochet, ¿cierto? Como este vampiro, y lo ficciona y trata como un poco de hacerlo comedia negra, y para muchos esa es la crítica, ¿no? Como hay cosas que son para comedia, otras que no, y en este caso decir que la campaña ganó únicamente por la publicidad, quizás para un segmento de la población es errado, pero posturas hay para todos. El sesgo del director también siempre con la intención que le dan. ¿Está en Netflix todavía? No. Sí, ya. No está en Netflix. ¿Y la siguiente? Sí, no. No, sí. Las siguientes dos partidas, ¿dónde nos encontramos? En Netflix. También. Esta es nuestra primera película chilena original de Netflix.
que pasó un poquito colada porque muchos me dicen gustó. que estaba esta película donde Ardiente Paciencia, protagonizada por... Ay, donde hasta salía Pablo Neruda. Sí, que ya, muchos decían que sí. esa era la primera película chilena original de Netflix, pero ya existió una antes. Sí, esta Que- Ardiente Paciencia es del 2022. Sí, del año pasado, Y esta es del del 2017, 18 por ahí. 17. Guau. Y ¿Cómo esta pasa el ya, tiempo, ya no? estaba de antes, pero publicitariamente pasó un poco desapercibida. Ahí por lo mismo que comentábamos delante, que en la segunda, Ardiente Paciencia, estaba involucrada la productora Fábula, que es como más 2020. Ah, ya, 2020. Oh, ando malito. 17, 18, 19, son 4 añitos nomás. Claro. 3 años. Oye, entre los dos no hago uno. 17, Son 3 del 17 al 20. 19, que contamos el 17, pues. Ando mal, andamos mal con la matemática. Contamos el 17. Viste, si te le iba mal en matemáticas, eso es verdad ya. Cortemos y lo grabamos de nuevo. Bueno, pero ya. está con un protagonista también chileno que Sí. se destacó en una serie internacional Lost. también, la serie Lost, Sí. y que por supuesto él tuvo la oportunidad también de venir al sur extremo de nuestro país. Sí, esta película nos cuenta la historia de un hombre que vive alejado de toda la sociedad. Vive con su tío, es de alguna manera un ermitaño, por decirlo de alguna manera, pero él tiene un pasado oculto que se empieza a revelar mientras avanza la película. Él fue voz de un niño que era un cantante famoso de los 90. Él le hacía la voz Él a un hacía niño la que voz, aparentaba ser cantante. Sí. Oye, él, no es poco común, ¿ah? lo vimos Milli con Vanilli. Milli Vanilli, justamente. Milli Vanilli es un ejemplo en la vida real, pero también hay otros como las bandas, los boy bands latinoamericanas de la época, por ejemplo, Los Chamos, de donde salió, por ejemplo, Ricky Martin. Ah, como Menudo. Menudo, ya en esas bandas de repente también pasaba. Sí, Que pues. habían algunos. Es No que el no- caso de Ricky, es porque que no. Ricky canta El precioso. No estaba la tecnología del playback en esa época. Sí, pues acá usaban como el rostro bonito y el que tenía la voz estaba detrás de bambalinas cantando. Y a él le pasó eso. Él tiene como un complejo que quiere ser invisible a los ojos de los demás porque claramente lo que él quería, lo que hubiera sido su oportunidad de ser conocido, cuando pequeño se le fue arrebatada por el hecho de su imagen. Entonces acá lo vemos que vive aislado, en silencio, casi siempre es nostálgico, sus memorias lo invaden mucho. La película es un buen juego, es además la primera película dirigida por Gaspar Antilo, quien ha hecho también la serie 42 días a la oscuridad. Pero hay un poquito de depresión aquí, ¿o no? ¿Cómo? Hay un poquito de depresión aquí Sí, también. de depresión también. Y entonces acá vemos como sus recuerdos lo invaden y cuando está solo tenemos muchos flashbacks, mostrándonos lo que él era cuando niño, vamos viendo sus recuerdos y de a poco se va revelando. Cuando está con su tío es el único momento en el que él vive el presente, Sí. porque está acompañado, pero después el tío tiene un accidente y él queda totalmente solo. Entonces ahí empieza a ser más atormentado por sus recuerdos y hay una persona, una joven, que llega a la isla para hacer unos trabajos y entonces ahí, bueno, él tiene algunos ataques de violencia y después vamos entendiendo por qué. Porque finalmente ahí vemos en el tráiler que ocurren distintos sucesos que lo hacen alejarse y retirarse de cantar porque, claro, su ira le juega en contra porque también hay un poco de dolor y resentimiento por lo que le estaban haciendo. Igual era, lo estaban buscando, creo, ¿no? Su voz, él tenía como un tema también con que lo vieran ahí, porque igual me parece que hubo un tema ahí por lo que recuerdo, de que él de alguna manera le hizo tropezar la carrera a esta persona. Porque estaba aburrido de estar en digamos, en las tinieblas. Spoiler. No la estamos contando entera. Pero que ya no es nueva, pues. Claro, ahí ocurren cosas que finalmente hacen que se termine la carrera musical de ambos y él se va al sur de Chile y a pasar totalmente inadvertido, oculto y claramente, como se llama la película, nadie sabe que estoy aquí. Y es muy buena la película, veanla, tiene una propuesta visual fantástica. Y acá también hay que destacar otra cosa porque este es un original de Netflix, pero no fue como producida por Netflix. Entonces a lo mejor por eso pasaba un poquito oculta en comparación a Ardiente Paciencia, que fue con inversión de Netflix. Esta cuando ya estaba hecha,
se vende a Netflix, quien la distribuye. Por publicidad, dices tú, Claro. la diferencia entre uno y Claro, otro. la otra estaba... No, la producción. Netflix, claro, la producción. La hizo Fábula la segunda y Netflix metió plata para hacerla. Le entregó Claro. fondos directamente a Fábula, a diferencia de esta película. Claro, que la fue hicieron y realizada se la por vendieron. otros y luego Claro. la venden. Y a pesar de eso, tiene una calidad visual muy buena, excelente, la historia está bien tratada y un personaje súper bien Que desarrollado. se ve que es una película que en términos de producción no requiere tanto dinero, Exacto, porque finalmente juega mucho con las locaciones. Sí. Son las imágenes del lugar, las imágenes aéreas, la profundidad de las tomas. Es una película lenta, entre comillas, porque claro, todo va pasando de manera muy detallada. Se juega mucho con eso, a diferencia de otras películas que requieren más, no sé, efectos, otro tipo de cosas que requieren más lucas. Y creo que hacer eso con poco presupuesto es tremendamente inteligente. Y ahí está como la estrellita que se gana esta película. No sé si lo crees tú también desde el audiovisual. Sí, es cierto, porque a nosotros muchas veces en el audiovisual nos enseñan una frase que se dice, no cuentes, muestra. Entonces acá muchas veces la soledad del personaje no te la dicen literalmente, se muestra a través de los planos. Y ahí hay que muchas veces como espectador uno tiene que leer qué te quiere transmitir el plano que se está usando, porque los planos no son al azar, es porque te está diciendo algo sobre el personaje y su historia. Sí, Eso es fantástico. Y es interesante, por lo menos lo que provocó en mí, que al principio era, ¡ay, qué rico! Ir a vivirse al sur del país, estar alejado de todo el mundo, pero después vas teniendo otras sensaciones precisamente de estar tan aislado del mundo, por lo menos a mí me pasó aquello. Bueno, esto lo encontramos en las plataformas de streaming, por supuesto, en Netflix todavía, pero tenemos lo que hay que ver en el cine, po. Sí, no, esta vez traje propuestas de cine también chileno para para también ver en plataformas, porque Ya. actualmente no tenemos películas chilenas en cines, pero tenemos en las distintas plataformas de streaming para la que usted tenga, ahí elija. En Disney Plus nos tienen una película animada llamada Nahuel y el libro mágico, que es una coproducción entre Chile y Brasil. Mira. Animación para que vean con los más pequeños, es bien bonita e interesante. En Netflix tenemos también un documental que se estrenó hace años en los cines, que es en Los Niños, de Maite Alberdi, la directora nominada al Oscar por El Agente Topo, y que hace poco nos trajo La Memoria Infinita. Y acá nos habla de unos jóvenes con síndrome de Down que se quieren casar. Es una historia bien bonita de ellos en una escuela para adaptar a sus necesidades. Y también tenemos otro hito inspirado en un hecho real de nuestra historia, es El Pacto de Fuga, que está en Prime Video, que esta película se había estrenado justo en 2019 cerca del estallido social y tuvo problemas de taquilla y la tuvieron que bajar, y ahora ya podemos disfrutarla en Prime Video. Que esta es de una fuga real que existió en Chile, toda la planificación, ahí lo vemos. Esta fue la fuga emblemática en Santiago 1 con el helicóptero, que fue de película, finalmente Sí, hicieron a una vista película. de todo y no se pudo hacer nada. Protagonizada por Benjamín Vicuña. Sí, Benjamín Vicuña, Amparo Pablo Noguera, Noguera. también está ahí Francisca Gavilán, Roberto Farías, entre otros actores nacionales. Muy interesante entonces lo que nos has traído, un poquito de todo, me parece bueno eso también. La variedad. De ¿Cuál pronto hay? nos quedamos al debe con la animación en nuestro país. Sí, es cierto. Qué bueno que hayas traído una película animada que está en Disney Plus, además que es una plataforma que le da tremenda visibilidad, un trampolín muy grande a esta película. ¿De qué va más o menos, Nahuel, el libro? De los 13 en adelante, yo creo. ¿Sí? Sí, porque 13 igual en tiene adelante. como que mezcla un poco la mitología de pueblos originarios. Ya. Y eso es como bastante interesante. Incluso para adultos es entretenida de ver. Sí, me tincó bastante la propuesta, la había echado una miradita por ahí en la plataforma. Necesito ver en Disney algo también vinculado a Chile. Me Sí, parece genial. importante aquello. Gracias, Máster, como siempre. No, gracias a ustedes, que estén muy bien, una excelente semana. Me encanta porque te veo sonreír y me acuerdo que estamos ya súper cerca de Navidad. Rojo y verde, por supuesto, sus brackets a propósito de aquello. Bolsillos están sufriendo ya pensando en Navidad. 12 de la tarde en Punteli. Nos vamos a separar en la última pausa comercial. A la vuelta hablamos de deporte. Sí, no se vaya.